Pues queremos clasificar datos. Los datos continuos, esto tiene que saber ya de memoria porque ya hemos visto esta variable, puede representar estatura. X puede ser estatura en metros, puede ser peso de un alumno del curso en kilogramos. Podemos representar el tiempo de estudio, puede estar en unidades de horas, puede ser masa, calor, viscosidad, todo lo que se pueda medir. Pues aquí la ventaja son propiedades o características que se miden, que se miden, que se miden. Entonces, tengo la variable, tengo el rango, vamos a decir, o amplitud o recorrido de la variable. La variable continua. La variable continua, ¿no? Eso sería. Recorrido la variable continua. Entonces, para clasificar un conjunto de datos, lo trae, puede ser de la muestra, cuando digo población, un subconjunto N, esto viene a ser la muestra, X1, aleatoriamente buscamos los N datos. Y es que aquí están los datos conocidos, X1, X2, X3, hasta el último dato conocido, X sub N, que es el tamaño de la muestra. La media de esta propiedad lo representamos así, una medida de dispersión, así, o sea, de total de datos. Entonces, a este nivel yo tengo que buscar qué es lo que representa, cuál es la amplitud de este conjunto de datos. Busco la variable R o L entre el dato más grande, el máximo, está en mayúscula, menos el mínimo. Entonces, si pudiésemos organizar los datos del más pequeño, X1, X2, X3, X4, X5, X6, y así sucesivamente hasta alcanzar el X sub n. Entonces el recorrido es entre el más pequeño y el más grande. A eso llamamos R, puede ser, o L, amplitud de la variable, recorrido de la variable, el rango, ¿no? Entonces decimos de que una vez que tenemos L, consideramos una segunda variable, una tercera, que viene a ser número de clases. Esta variable lo representamos por m. Los criterios para adoptar un valor, vamos a colocar aquí, criterios para elegir un valor
variable E. La variable E. Entonces, M, un valor que asignemos a N, M puede adoptar un valor entre 5 y 20, ¿no? Si ustedes tienen los números reales de 5, 6, 7, 8, 9, así sucesivamente hasta alcanzar el número 20. Entonces, uno de los valores de aquí yo puedo utilizar para el criterio A. El criterio B. El criterio B dice M va a ser igual o mayor que la raíz cuadrada del número de datos a clasificar. N es el número de datos de la muestra a clasificar. Número de datos de la muestra a clasificar. Entonces, en este caso, decimos, por ejemplo, si n es igual a 40 datos a clasificar, entonces decimos m raíz cuadrada de 40. Esto, si ustedes buscan en su calculadora, a ver, sería 6 punto ¿cuánto? 6.6, tal vez así. ¿Está bien? Redondear esta última. Sí, Inge, está bien. Entonces, una pregunta, alguien nos dice, a ver, ¿en cuántas clases vas dividido tus datos? No creo que le diga, yo he dividido en 6.667 10 milésimos. No creo, ¿no? Entonces, cuando dice, ¿cuántas materias has vencido? Yo he vencido 6 materias, punto 6.667 partes de la materia. En ese sentido, no hay relación. M, primera clase, 2 clases, 5 clases, 10 clases, 11 clases. Entonces aquí consideramos que M debe ser un número entero. M va a ser un número natural. ¿Y qué es un número natural? Un número natural es un número entero y positivo utilizado para contar. Yo utilizo estos números enteros positivos para contar. ¿Cuántos libros he leído? 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, M siempre debe ser, aquí dice mayor o igual. Entonces, decimos M se redondea a 7 clases. 7 clases. Hay algunos que trabajan con 6 también. Esto no es definitivo. Cuando yo he clasificado los datos, este valor puede aumentar o puede disminuir de acuerdo a cómo tan accidentados se encuentran los datos tabulados, ¿no? Pueden ser que no varíen mucho, sean semejantes, entonces no necesitamos. Las clases aumentan en el sentido que podamos diferenciar esas variaciones. Cuanto más variaciones, entonces más posibilidades, ¿no?
Bien, Inge, sí. a mí me sale la raíz de 46.3245. ¿Redondeado cuánto? ¿Cuánto vas a utilizar? ¿Perdón? ¿Cuánto vas a utilizar? Estás encontrando n. Ah, ya. ¿Cuánto? Te pregunto yo, de acuerdo a lo que has obtenido. No sé redondearía nada, porque es 6.3245. Esto dice, ¿entiendes esta relación? ¿Te das cuenta de qué se trata? O sea, ¿qué me condiciona ahí? ¿Se entiende matemáticamente o no? Que es mayor o igual a M. Si es mayor o igual, ¿cuánto vas a darle el valor a m? Entonces, aquí amplitud de clase, C llamamos amplitud de clase, C puede ser constante, puede ser variable. ¿Cómo se obtiene matemáticamente esto? C es igual a dividir ED dividido por el número de clases o el recorrido de la variable dividido por m. Aquí sí puede tener decimales, ¿no? Puede tener decimales. Si los datos al menos son menores que la unidad, entonces habrá decimales. Pero esto nunca se puede, nunca se redondea, disminuyendo, disminuyendo el número de decimal. El número de decimal, ¿no? Por ejemplo, si me da C es igual a 1.6431, entonces dice, bueno, esto yo lo redondearé a 1.6. 1.6. Entonces, esto queda como diferencia. De hecho, cuando lo vemos sobre el X mínimo y el X máximo, entonces, si hemos anulado esto, al final la longitud ha disminuido. Si antes era como había obtenido R o L, era todo esto. Pero como lo estoy redondeando, entonces R redondeado, L prima, este ya no es igual que este, sino aquí que observamos, o sea, aquí podemos observar nítidamente de que quedan datos, aquí hay datos que no están siendo tomados en cuenta. Y lo mismo, datos que no están siendo tomados en cuenta. Eso es exagerando, diríamos, ¿no? Pero el hecho de redondear, cuando se disminuye, entonces no es correcto. Querría decir que del conjunto de datos que estoy clasificando quedan al margen cierta cantidad de datos. Y eso no debe ser así. Entonces siempre hay que redondear en el sentido de no eliminar datos. Es decir, aumentando, nunca reduciendo. Siempre debe aumentar y no reducir. Eso es importante, diríamos, ¿no?
y ya está. Entonces, y mucho depende de los datos. O sea, cuando yo levanto información, por ejemplo, con los pesos, alguien me dirá, yo tengo 80 kilogramos de peso, otro me dirá, yo tengo 69,25, otro me dirá, yo tengo 59,345, otro me dirá 50, otro 55, 75, o sea, con o sin decimales puede haber, ¿no? Pero entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Si me están dando, normalmente lo que se hace es uniformar los datos en la cantidad de decimales para indicar de que mi instrumento de medición tiene sensibilidad hasta la décima, hasta la centésima, hasta la milésima, hasta la 10 milésima. O sea, los mismos datos van a indicar con cuántas cifras, con cuántos decimales se están presentando. Entonces, eso me hace pensar que cuando yo obtengo la amplitud, lo obtendré también con 3 o 4 decimales. Y mis datos están con 3 decimales, a lo más que yo puedo aumentar es un decimal, ¿no? Y así, eso es un criterio que debe tenerse en cuenta siempre estudiando los datos y con cuántos decimales está trabajando los datos que me han dado. Entonces, ese me condiciona al valor de C, que es la amplitud de clase. Entonces, una vez que he sacado C, hemos dicho que esta nunca debe redondearse disminuyendo, sino siempre en una unidad. Y hay que observar con cuántos decimales trabajan los datos. Entonces, sobre esa cantidad de decimales, ¿qué es lo que yo hago? Considerar uno más. A veces puede ser con 3 decimales. Cuando verifico si hay modificación de L o R, entonces ahí ya puedo saber, ¿no? Si la modificación es más grande que C, C es la amplitud de clase, entonces quiere decir que estoy aumentando una clase más. Y eso no debe ser correcto. Estoy redondeando de tal manera que C, al verificar, se aumenta una clase más de amplitud C. Y cuando ocurre eso, quiere decir que no es correcto. O sea que en vano hubiese calculado M a tal valor. Cuando hago las operaciones, estoy aumentando el número de clases. Esa sería la idea que no, pero tendríamos que resolverla de forma correcta, porque si no todos nuestros datos, las preguntas que estén sobre los datos tabulados, todo se cae para abajo, ¿no? O sea, no hay respuestas eh, correctas. Bien, entonces ya tengo la amplitud de clases, límites de clases sería ahora. Límites de clases, vamos a borrar esto. Estamos en D. Vamos a repetirlo. Límites de clase. De límites de clase. Entonces mi variable va a ser, le subí 3. Mi variable es C. Mi variable aquí es M. Si tenemos sobre una recta de números reales, ubicamos el valor más pequeño, el mínimo, que sería el primer dato, x1. Por aquí estaría x2. Podemos ir fijando estos datos, x3, x4,
n datos están aquí. Y esta es la amplitud R o L. Y esto lo hemos dividido sobre m. Y hemos obtenido la amplitud, la longitud de la clase. Entonces, si decimos, a ver con cuántas clases. Si decimos 7 clases. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, 8 y 9, digamos. Entonces, aquí sería, al inicial decimos y sub 0 primo es igual a x mínimo. Aquí tenemos y2, y1 primo, y sub 2 primo, y sub 3 prima, y sub 4 prima, y sub 5 prima, y sub 6 prima, y sub 7 prima, y sub 8 prima, y esto tendría que ser y sub 9 prima igual a xn, ¿no? Eso sería. Entonces tendríamos de aquí, de y0 prima a y sub 1 prima. Eso va a ser C. O sea, la amplitud de clase es C. Entonces yo digo, aquí tenemos C de y1 prima, y2 prima, C, de este a este valor, C, de este valor, C, 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 C. Entonces decimos C constante. C es constante. Entonces yo quiero estos valores intermedios de y', los límites de clase. Entonces digo, y0' es igual a x mínimo. Para alcanzar de este punto a y sub 1', y sub 1' es igual al valor inicial y0' más c. Eso sería. Para alcanzar a y2', es el anterior, y sub 1' más c, y sub 1' más c. O digo y0' más cuántas veces c. Aquí está y0' más un c más 2 veces c. Más 2 veces c. Entonces aquí puedo observar y2, y sub 2' coincide con el número de clases para llegar a y2'. De la misma forma, si quiero alcanzar y3', aquí está y3', el anterior es y2' más c. Entonces y2' más c, estamos aquí. También podría ser y0', comenzar en y0' y contar un c, 2 veces c, 3 veces c, más 3 veces c. Y4 sería el anterior, y4 el anterior,
más C para alcanzar esto. Más C. O bien, del principio y es 0 más 4C. 4C. El 4 coincide con el subíndice. Ya está. Ahora, punto suspensivo. Y al final, no hemos puesto un y intermedio, ¿no? Puedes haber un y sub i más 1. Vamos a poner más 1 es igual al anterior y es sub i prima más c. O lo que es lo mismo, y0 prima más i más 1 es c. Al final tendremos y sub n igual al anterior y sub n menos 1 más c igual a y0 prima más n veces c. Esa sería otra forma de indicar. Entonces, hasta ahí hemos encontrado ya los límites de cada uno de estos puntos. Ahora viene un DE, un último inciso que dice marca de clase. Marca de clase. En marca de clase lo representamos por y sub i. Y sub i de forma general sería y sub i. Esta es la clase i. La clase i se ve así. Y sub i menos 1. Aquí sería y sub i. Entonces yo quiero encontrar el punto medio, que sería, estos son los límites. Sería la clase i. Clase i. El punto medio quiero determinar. El punto medio va a ser la semisuma de y sub i prima más y sub i menos 1 prima dividido por 2. Por ejemplo, aquí si quiero esta clase, segunda clase, tercera clase, cuarta, quinta, sexta, séptima, así podemos, ¿no? Entonces, aquí entre este punto y este punto hay un punto medio. Aquí hay un punto medio. Un punto medio. Un punto medio. Punto medio. Punto medio. Punto medio. Punto medio. Entonces hay que obtener la media aritmética entre los límites de la clase para la cual queremos determinar los puntos medios. Pues los puntos medios los representamos como y sub 1 prima, y sub i, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, ¿cómo está esto? No, esto es y sub 1, ahí. Y sub 2, y sub 3, sería la cuarta clase de punto medio, esto. Quinta clase, punto medio, y 5, 6, 7. Bueno, eso sería el último tópico, digamos. Entonces, cada vez que yo quiera clasificar los datos, mi base de datos, que es la muestra, yo debo conocer la cantidad de datos que puedo utilizar, ¿no? Y en base a eso ya adquirir cuál va a ser el valor para él. Y con eso podemos
comenzar a clasificar los datos. Los datos tenemos que, con estos datos que hemos llevado, que hemos encontrado, estos nos van a permitir armar una tabla como en los datos discretos, igual, con las mismas variables en la primera fila, etc. Va a ser igual. Estoy llorando. Ya está. Pondremos la tabla. ¿Cómo se va a ver la tabla? Entonces, tabla de distribución. Tabla de distribución de datos continuos. Aquí tenemos una tabla semejante, hemos dicho, a los datos discretos. Una tabla completa tendría todas las variables de la primera fila, ¿no? Entonces, en la parte superior tenemos límite inferior y es su i prima hasta y sub i más 1 prima. Va a aparecer cuando coloco un paréntesis angular y un no angular, quiere decir que este límite está contenido en esta clase i más 1. Esto vamos a ponerlo. I más 1. Este límite superior por este par no está contenido. Por ejemplo, nosotros teníamos así, y es 0 prima, y es 1 prima, y es 2 prima, y es 3 prima, y así. Estos datos estamos situando en esta primera columna vertical como y es 0 prima. Esto ahora le toca a este y es 1 prima. Para comenzar la segunda clase tenemos límite inferior y es 1 prima, ahí es 2 prima, y es 2 prima, ahí es 3 prima, un suspensivo, y es m, y es m prima, menos 1, pongamos, y es b prima. Entonces aquí aparece m, h por 100, y aparece m sub i, sub i, sub i, y también sub i de hi por 100, mi asterisco, hi asterisco, hi por 100, h asterisco por 100, y ahí cierra, ¿no? Y quedaría una tabla completa. Pero no siempre necesito la tabla completa. No siempre necesito la tabla completa. A veces necesitamos solamente algunas columnas. Eso depende de ustedes.
¿Qué es lo que quieren resaltar cuando se construye una tabla? ¿O qué preguntas hay relacionadas a la tabla? ¿Listo? Entonces, el llenado de los datos para las diferentes columnas es algo semejante que para los datos discretos. Por ejemplo, vamos a considerar este, de paréntesis angular, indica que todos los límites que están a la izquierda están contenidos en esta clase. Porque si lo aumenta, no es necesario aumentar. Esto ya nos indica. Por la izquierda cerrado. Entonces, esto si exageramos tendría que verse así. Y aquí abierto, 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 abierto. Y comienzo, quiere decir que está en esta clase. Este dato no está en la primera clase. Este quiere decir no están en esta clase. Recién aquí se está considerando este aquí, bueno, falta. ¿Se entiende? Eso es para dar continuidad aquí. De aquí hasta aquí primera clase, pero esto no está en la primera clase, recién en la segunda clase. Dice de aquí, aquí, este no está. Tercera clase. Aquí este está contenido en la tercera, este no está. Así vamos bien. Entonces, cuando digo N es la frecuencia, NI es la frecuencia absoluta. ¿No? NI, frecuencia absoluta. Indica el número de datos en la clase I. El número de datos en la clase I. Ya está. Entonces, N1 será la cantidad de datos que hay en la primera clase, y sub 1 prima, y sub 2 prima, y sub 3 prima, y sub 4 prima, y sub 5 prima. ¿Listo? Entonces esta es la amplitud C, 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 C. La pregunta para N, ¿cuántos datos en la primera clase? ¿O cuántos datos? Aquí dirá, ¿cuántos datos entre y sub 0 prima y menores que y sub 1 prima? O sea, si hago esto para la primera clase, esto es abierto, esto no está contenido. Para la siguiente, esto está contenido, pero esto tampoco ya está contenido. Para la siguiente, esto está contenido. Esto no está contenido. Esto está contenido para la siguiente. Y esto recién va a entrar en la siguiente clase. Así sería una interpretación gráfica desde el punto de vista de la matemática, ¿no? Eso podemos decir. Entonces, así vamos llenando, ¿no? Haciéndonos las preguntas. Eso quiere decir que tengo que clasificar. Entonces, yo tengo datos aquí, el X mínimo, que está. Los datos que van a estar aquí son mayor o igual que y sub 0' y menor que y sub 1'.
¿Cuántos datos? N1. N1. ¿Cuántos datos en la segunda clase? Que son iguales que y sub 1' y mayores, y mayores, por fíjense, un dato aquí es mayor que este, es mayor, hasta que alcanza aquí, el dato que se ubica aquí ya es igual que y sub 1', entonces este ya no está contenido en la primera, sino en la segunda, eso me indica. En la siguiente está contenido. Bien, entonces, ¿cuántos datos en la segunda clase? M2, M3, M sub M. Si sumamos los datos de la columna, N sub I desde I igual a 1 hasta M, esto tiene que reproducir, si está bien hecho, N. Entonces aquí sabemos que H sub I es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Relativa. Representa la proporción representa H sub 1 la proporción de datos que son iguales que y0' y menores que y sub 1'. Esa es la proporción de datos entre este límite y menores que este límite. H2 sería la proporción también H3. ¿Qué le estás haciendo? H sub M. La sumatoria sería de H sub I desde I igual a 1 hasta M tiene que darnos 1. Ya está. Entonces, estas son proporciones que sumadas tiene que ser igual a 1. Si lo multiplico estas proporciones por 100, entonces tengo la porcentual. Proporción porcentual sería H1 por 100, H2 por 100, y H3 por 100. H sub M por 100. Sumatoria de los porcentajes sería sumatoria de H sub I por 100 es igual a, en este caso, a 100%, 0.00%. ¿Listo? Aquí trabajamos con 4 decimales. Bueno, esas son las frecuencias. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. Son las frecuencias que son no acumulativas, son frecuencias puntuales en cada clase, la cantidad, ¿no? La cantidad de datos en la primera clase, la proporción de datos en la primera clase, la proporción porcentual de datos mayores e iguales que y sub prima y menores que y sub 1'. Así puedo ir interpretando en cada dato, en cada columna. Luego tenemos estas frecuencias acumulativas, son menores que. Menores que. Estas frecuencias
son del tipo mayores que. Mayores que. Entonces tenemos la forma absoluta, relativa, relativa porcentual, absoluta, relativa, relativa porcentual. Ya está. Entonces, aquí nos hacemos las preguntas. Por ejemplo, vamos a borrar esta parte. ¿Qué decimos? ¿Cuántos datos? ¿Cuántos datos menores que? Entonces aquí, menores que, esta pregunta va a recaer sobre el límite superior, que no está incluido en esa clase. Por eso decimos menores. ¿Listo? ¿Cuántos datos sobre esta sobre límite inferior, límite inferior, límite inferior? Entonces nos hacemos las preguntas. Eso significa que si tenemos la base de datos, tenemos que ir buscando esos datos, ¿no? Entonces, buscando eso, clasificando esos datos, si estará en la primera clase, segunda clase, tercera, cuarta, etcétera. Entonces, ya en este caso, cuando digo frecuencias acumulativas del tipo menor que, entonces quiere decir que voy a acumular las frecuencias, que es sí, la cantidad de datos, pero contando, porque dice cuántos datos menores que. Entonces, esto recae sobre cada límite superior de la clase. ¿No? Decimos menor porque el límite superior no está incluido. ¿Listo? No está incluido. Sino en la subsiguiente clase recién se incluye. Miren, ya está. Entonces, para llenar N1 o conseguir el dato N1, N2, N3, entonces decimos cuántos datos mayores o iguales, perdón, estamos con frecuencia acumulativa menor que cuántos datos tienen valores menores que y sub 1' para la primera clase. Luego, en la segunda clase, y sub 2 menores que y sub 2', menores que y sub 3', menores que y sub 4'. Y así vamos bajando. Y vamos contabilizando, por ejemplo, la acumulación de la frecuencia, ¿cómo sería en este caso? ¿Cuántos datos hemos dicho menores que? Menor que. Entonces eso recae sobre el límite superior. En este caso, menores que y sub prima, entonces nos permite encontrar N1. Menor, entonces solamente es igual de menor que este, solamente es la cantidad de datos. Y luego, menor que esto, entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí menor que este nos está diciendo. Aquí lo hemos colocado N1. Datos menores que y sub 1', primera clase. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta clase. Menores que y sub 2'. Menores, entonces,
tener que situarse aquí, N2, N3, N4, N5, ¿no? Porque estamos diciendo menor que y sub 1', menor que y sub 2'. Contamos. De estos, la suma de estos nos va a dar N2. Menor que este 2, la suma de estos datos nos va a dar N3, N sub 3. Menores que y sub n', todos estos datos son menores. Entonces, m va a ser igual a n, porque es todo prácticamente la suma de todos esos. Lo mismo cuando digo menor que este, entonces esto entra, todo esto se va sumando. Es la suma es igual a n. Aquí le pongo n. Bien. Y la otra pregunta será, ¿cuál es la proporción aquí, no? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la proporción de datos menores que? Menores que. ¿Cuál es la proporción de datos menores que y sub 1'? Esta es la proporción. Es como decir H1 es igual a H minúscula sub 1. ¿Cuál es la proporción de datos menores que y2'? Estos datos. Esto más esto. Entonces, esto es igual a H1 más H1. Menores que y sub 3', entonces sumamos esta proporción para encontrar H3, luego sumar estas, encontrar H sub n. Pero si tengo estos datos, yo lo puedo, H3 puede ser N3 dividido por N. Otra forma de calcular en lugar de sumar. Si no tengo esta columna, tengo esta, entonces esto lo divido por N y esa es la proporción acumulativa menor que N sub M dividido por N. Muy bien. Esa sería la forma como calculo, ¿no? Entonces, seguro que aquí, como es, el total ya va a ser n. Aquí, fíjense, n dividido por n es 1. Y nos va a dar 1. La porcentual lo multiplico esto por 100, como decir H1 por 100, H2 por 100, H3 por 100. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí iría N1, H1, aquí H2, en este punto H3, H4, H5, y también irá en la parte donde está en otro. Ay, caray, ¿qué pasa? Sí, no se puede. Esto lo vamos a borrar. ¿Se veía el pizarrón? Sí, sí, ¿no? Ya. Sí, Inge, un poquito borroso, pero sí se ve. Ay, caray. Ya. Bien. Entonces,
estamos construyendo la tabla completa, ¿no? Estamos con la distribución acumulativa menor que. Entonces hemos dicho cada vez la pregunta para n mayúscula sub i, para h minúscula sub i, o para h mayúscula sub i por 100, la pregunta recae sobre el límite superior, sobre lo que hemos señalado, ¿no? En la primera columna. Y cuando dice menor que, sobre el límite superior de cada clase, ¿no? Y va hacia arriba. Conforme vamos bajando, va acumulando menor que, menor que. Y al final el último dato dice si es para n, está preguntando cuántos, entonces es n. Cuando dice proporción, ¿cuál es la proporción de datos menor que y sub m prima? Entonces 1, porque ya se refiere a la suma de H1 más H2 más H3 más H4. En esa columna hay que trabajar con 4 decimales. Y lo mismo para la frecuencia acumulativa menor que, cuando es porcentual, recae sobre cuántos datos menores que, oh, perdón, ¿cuál es? A ver, la pregunta sería, ¿cuál es la proporción de datos menores, proporción porcentual, quiero decir, cuál es la proporción porcentual de datos menores que y sub 1 prima, y sub 2 prima, y sub 3 prima, así, sobre los límites superiores? Ahora vamos a pasar a la organización de datos acumulativos del tipo mayor que. La pregunta, ¿cuántos? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la proporción porcentual de datos mayor que? Entonces ya vamos a decir mayor o igual que. Se dice mayor, pero en el fondo, como es cerrado, no quiero esto. Si ustedes observan, estos del límite inferior, o en la tabla nosotros observamos, esto tiene que ser con mayor que, mayor que. Entonces fíjense, cuando es menor que, sobre el límite superior, cuando es menor que, cuando es mayor, sobre el límite inferior, pero decimos cuántos datos mayor o igual que y0 prima, cuántos datos mayor, todos estos son mayores, o igual, bueno, igual que y0 prima. Entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mayor o igual porque el ángulo es angular. Entonces eso va a sumar todos los datos de la tabla, sería. Entonces aquí cuando digo voy a encontrar n1 asterisco es igual a n, al revés, ¿no? Fíjense, aquí aparece n, ahora aparece arriba. ¿Cuántos datos? Cuando la pregunta cae, vamos a borrar ya esto. ¿Cuántos datos mayores o iguales que y sub 1 primo? Todos estos son mayores. Esta primera clase es menores. Yo tengo que restarles. En realidad tendría que sumar todo esto. Esto tendría que sumar para encontrar n2 asterisco. O si no, al valor de n1 asterisco, que es n, le restamos n2. Entonces esa va a ser otra forma de determinar el valor de frecuencia acumulativa mayor que, cuando recaes sobre el límite inferior de la segunda clase. Entonces, en cada una de ellas va a caer así. ¿Cuántos datos mayores o iguales que y2'? Todos estos. Cuando esté en la última, entonces esto va a ser n3
asterisco igual multiplicación n sub n asterisco recae sobre el límite. ¿Cuántos datos? Todos son menores. Los que están por encima, cuando ya estamos en estos datos son menores, ¿no? Entonces aquí ya es la última clase, yo tendría que considerar solamente esto, decir que es igual a n sub n. Ya sería la frecuencia n sub n. La última. Si esto lo divido entre n, que es el total de datos, entonces puedo obtener, si lo divido, H1 asterisco, la proporción de datos, H2, H3, HM, H. Ya está. Entonces aquí, ¿cuántos datos mayores o iguales de 0'? Estamos en esto. Se va sumando. Cuando dice mayor, se va sumando, ¿no? Al final, el último ya es el último dato. Si lo multiplico esto por 100, entonces tengo el H1 asterisco por 100, está en forma porcentual. H2 asterisco por 100. H3 asterisco por 100. M. H1, 2, 3, H. Eso sería. Y ya está. Tenemos las tres columnas. Entonces, si me dice, a ver, analiza este dato. ¿Qué quiere decir? Este dato, ¿qué nos indica? Este dato, ¿qué indica? Aquí en el primero, ¿qué diríamos? El 1, el 2 y este es el 3. ¿Qué tendríamos que decir? Para 1, H3 asterisco. A ver, ¿qué me dice? Por un punto, a ver, los tres datos. También que se anime. Ya, la estadística hay que analizar los datos, ¿no? Ustedes saben, los paquetes pueden hacer todo, pero nosotros estamos obligados a observar qué es lo que está ocurriendo o qué nos está pidiendo. La proporción, ¿no? Si ahí está con asterisco, quiere decir, esa es la proporción de datos que son, ¿qué? ¿Mayores o menores? ¿Mayores qué? Es mayores o iguales, mayor, nos acompañamos completando, mayores o iguales, porque ese límite inferior también está contenido en esta clase, ¿no? Mayores o iguales que y su coincidió, ¿no? 1, 2, 3 y 1. Estamos en la clase. Ya en la tercera clase, está bien, ¿no? Su límite inferior. Sobre Y2'. ¿Cuál es la proporción de datos que está representado por H3 asterisco menores, mayores que Y2'. Cuando me dice, ¿qué significa H mayúscula sub 1? Entonces, proporción, simplemente proporción de datos que son mayores o iguales que Y0', sería.
y N3, N sub 3 sería la pregunta, ¿cuántos datos menores que Y sub 3 prima? Entonces, hacia arriba tendríamos que sumar las frecuencias y tener la cantidad de datos, ¿no? Para esa condición. Nada más. Muy bien, vamos a hacernos un ejercicio. Entonces ya tenemos, fíjense, intervalo de clase, frecuencia absoluta, relativa, relativa porcentual, frecuencias acumulativas menor que absoluta, frecuencia acumulativa menor que absoluta, frecuencia acumulativa relativa menor que, frecuencia acumulativa menor, frecuencia acumulativa porcentual menor que, frecuencia absoluta acumulativa mayor que, sería I sub I, sería proporción porcentual de datos que son mayores que Y sub 1 prima, mayores que Y sub 1 prima, Y sub 2 prima, etc. Y cuando alcanzamos a esto, ya sería proporción porcentual. Si me dice ¿qué es? Esta es la proporción porcentual de datos que son mayores o iguales que Y sub 1 prima. Y así, ¿no? Muy bien. Espero que en el examen uno de estas tablas va a ver, ¿no? O sea que hay que practicar para ganar tiempo. ¿Ves? Voy a hacer ahora. ¿Dónde están? Vamos a sacar un ejercicio de Rufino Moya. ¿Dónde está Rufino Moya? ¿Dónde lo he puesto ahora? A ver. ¿Dónde está? Paso clases con varios cursos, hay que sacar libros. Entonces aquí buscamos. A ver, he subido una práctica para que hagan ejercicios. Eso hay que hacerlo para el examen, ¿no? Esa es la práctica 1 de estadística descriptiva. Una base de datos que podamos hacer. Una base de datos. Aquí. A ver, uno concreto con decimal. Con aquí está. Vamos a coger la base de datos. La página 88. La página 88, el ejercicio 15. El ejercicio 15 de la página 88, estadística descriptiva de Moya, dice: en los últimos 30 días, en los últimos 30 días, se tomaron los siguientes, datos
que representan la duración en años, la duración en años, la duración en años de 3 bombas, de combustible similar. Bombas de combustible similar. Dice 2.0, CO2, 1.5, 0, 2, 3, 5, 0, 3, 1, 5, 5, 3.3, 4.0, 5.0, 1, 3, 5, 9, 1, 0, 1, 3, y está, 0, 4, 1, 8, 6, 0, 2, 0, 47, 47, 5, 6, 6, 7, 5, 5, 4, 5, 2, 0, 5, 3, ahí se ve. La pregunta sería construir una tabla de datos. Una tabla de datos. Ahí nomás la pregunta. Después podemos aumentar, ¿no? La pregunta. Inge, ¿podría ampliar un poco más la cámara para que se vea la parte de arriba? Sí. Ya, ¿cómo vamos a hacer entonces? Aquí tengo que seguir los pasos de calcular A recorrido o L, R o L. Tengo que buscar el dato más grande y el dato más pequeño. Entonces, tengo que buscar aquí cuál es el dato. Luego D, una vez que tengo esto, tengo que calcular M. ¿Cuál vamos a utilizar? M va a ser igual, perdón, mayor o igual a la raíz cuadrada de n. Entonces aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por 3, 30. Entonces aquí en concreto sería m mayor que raíz de 30.
16, ¿no es? Que sería 5. 5.4772. Ya, 5.47. ¿Qué número pondrías de clase? ¿Qué número de clase? 6. Tiene que ser 0, ¿no? Se puede 6, redondear. siempre redondear aumentando por ese equilibrio, ¿no? ABC, entonces amplitud, amplitud de clase. Tenemos que calcular C va a ser igual a L dividido por M. Eso quiere decir, ¿cuánto es el valor de aquí? El máximo será Inge, 6. ahí hay uno que parece 9.7, pero creo que es 0.7, ¿no? El menor es 0,3 sería, yo creo. 0,2. Tal vez es el Sí, menor. menor. El mayor sería 0,6. 6. Esto es 0,7. Ese, justo ese era mi. Entonces tenemos, digo, 6 menos 0,2. Eso es igual a 5,8. Entonces aquí 5,8 dividido por 6. ¿Cuánto sería? A ver. 5.8 dividido entre 6 es 0.9666666. Entonces, 0.96. 0,96667, digamos. Aquí dice que todas nuestras medidas, la última cifra indecisa es la décima, por eso aparece la décima. Entonces aquí tendría que ser lo mismo, una primera posibilidad, por ejemplo, para que sea una décima, esto tendría que ser 10, 1, ¿no? Pero también puedo utilizar hasta un decimal más. Aquí trabaja con un decimal, yo lo aumento 1. Entonces, perdón, pondremos así. Redondeo esto a 0,97. ¿Está correcto? ¿Es menor que este valor, o es mayor? Y este Y que valor comparado no con se esto ve, es mayor. está debajo de la cámara. No sé. ¿Sería mayor o menor? Mayor, Mayor es esto. sí, Entonces, como mayor. esto, si quiero verificar, entonces lo multiplico. L' es igual a M por C. Entonces digo, L' es igual, M vale 6, M vale 0,97. ¿Cuánto es esto? L' es igual a 6 por 7, 42, por 4, 6 por 9, 54, 58. 5,8. 5.32. Sí. Ahora, eso lo comparo con L. L es mayor o menor con L'. L es 5,8 y este es 5,82. Entonces, este es mayor. El prima es mayor. O sea, es mayor en que en 2 centésimas. Está bien. Es 2 centésimas, o sea, aquí lo que estoy, si digo delta L, quiere decir que L' menos L es 0,2. Este es menor que la amplitud de clase, que vale 0,97. Esta amplitud, Ingenuo sería 0.02. sí, eso es. A ver, ¿dónde están? Sí, ¿dónde hemos puesto? Aquí, ¿no? Hemos obtenido 82. Menos 0,2. No, esto está bien, ¿no ve? Esto es el L verdadero. Muy bien. Sí. Hemos redondeado.
hemos generado un L'. Ese L' es 5.82. ¿Estás de acuerdo? M por C, 6 por 9.097. Nos ha dado esto. Esto lo estoy comparando con L. Entonces, este es mayor, ¿no? 5.8 es menor que 5.8. Si hago la diferencia entre estos dos, entonces este delta L 5.82 menos 5.8 me da 0.02 y eso es menor que 0.97. Puedo utilizar. ¿Cuándo no utilizo? Cuando el delta L es mayor que C, que vale en este caso 0.97. Entonces esto no puede ocurrir. Es como si estuviese aumentando una clase más. Entonces aquí se puede. Y también se podría trabajar con 0.90. Entonces ahí estoy aumentando un decimal. Bueno, me voy. Puedo redondear. Aquí debajo vamos a colocar a 0.1. 1 era la otra posibilidad, ¿no? Entonces aquí sigo con un decimal, ¿está bien? Todos mis datos están con un decimal y aquí estoy con un decimal. Entonces si hago la corrección de L, ahora sería L segunda, de M por C segunda también, aquí podemos llamar, y es la segunda. En este caso decimos M es 6 por 0, les digo 1.0. Esto quiere decir que es igual a 6, 0. Ese es L segundo. Cuando digo voy a comparar el delta L, voy a obtener entre L segunda menos L, sería 6.0 menos 5.8. Esto me da 0.2. El delta L igual a 0.2 comparado con C es menor que C, que vale el primero que obtuvimos, 0.97. No, 0.97. Entonces vale también. O sea, lo que está aumentando no es mucho, es 0.2. Se ha movido a décima. Entonces tenemos dos opciones. O aumento un decimal más sobre los datos que están a un decimal, o bien voy al entero y veo la diferencia. No, si no es muy grande la diferencia, entonces puedo utilizar C igual a 1, C igual a 0.97. ¿Está comprendido eso? Creo que en el examen lo estén reduciendo. No, nunca hay que reducir con relación al C real. Muy bien, ustedes lo completan la tabla clasificando los datos como lo hemos hecho para los discretos. Pueden utilizar colores. Cuando están en el primer periodo, en la primera clase, utilizan un marcador rojo, un verde, un azul, lo que sea, para contar. Porque ustedes van a fijar si esto es mayor o igual que el límite inferior de la primera clase y menor que el límite superior de la primera clase. Eso tengo que ver bien cada vez. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso traten de hacerlo para el martes. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta?